Se dice que sin la fe nosotros no podemos hacer de que Jesús esté feliz. Las personas tienen que buscar a Dios para que ellos puedan ser escuchados. Espero que este servicio esté lleno con la fe que nosotros le demos todo a Dios. El día de hoy, la palabra está diciendo que las diversas pruebas tienen beneficios también. Entonces tenemos que pensar de por qué tenemos estas pruebas y cuáles son las bendiciones que vienen a través de estas pruebas. Los regalos especiales que vienen aquí a nosotros por estas pruebas. Como la palabra de hoy, Santiago 1, versículo 2 al 4, aquí dice que hay dos tipos de bendiciones a través de las pruebas. ¿Cuáles son? Primero, es de que ustedes tienen varias bendiciones a través de estas pruebas. Ustedes ya lo tienen y ustedes ya lo están viviendo cada día de su vida. Pero a pesar de esto, nosotros queremos leer y ver acerca de la palabra que nos está hablando el día de hoy. A todos ustedes que están aquí en la dificultad, para que ustedes puedan tener esa bendición. ¿Cómo está empezando la palabra de hoy? Si miramos en el versículo 2 y después en el 4 dice, está hablando acerca de las pruebas y en el versículo 4 está hablando acerca de los resultados de estas pruebas. Entonces, ¿por qué Dios nos está dando estos tipos de pruebas? Porque en nuestra vida, estas pruebas siempre están junto con nosotros. Y tenemos que ver con la perspectiva de Dios de por qué tenemos estas pruebas en nuestra vida. Porque Dios espera que nosotros vivamos como sus hijos. Él espera que nosotros vivamos como sus personas. Para cumplir todos esos planes de Dios, es por eso que nosotros tenemos varias pruebas en nuestra vida. Y a través de la palabra de hoy, eso es lo que nos está diciendo a nosotros. Él está diciendo que nosotros vamos a tener diversas pruebas. Vamos a tener varias pruebas, vamos a tener mucha dificultad, desesperación, mucho dolor. Todas esas dificultades en nuestra vida se van a ver. Y si nosotros tenemos que enfrentarnos a esas pruebas, no darnos por vencido y no correr hacia atrás, no desesperarnos. Está diciendo que tenemos que recibirlo completamente con nuestro corazón. Está diciendo que esas pruebas va a venir a nosotros y nosotros tenemos que reaccionar con la alegría. Si muchas personas se ponen alegres cuando están en dificultades, ¿qué van a pensar las otras personas? Los extranjeros van a pensar que estamos locos. Pero nosotros tenemos que estar demasiado alegres por esas pruebas. Muy alegres, demasiados alegres. Tenemos que estar llenos de esa alegría en nuestro corazón por tener esos sufrimientos. Porque nosotros podemos ver de que en nuestra vida esto se va a convertir en nuestro deseo para vivir nuestra vida. Entonces, empezando con estas pruebas, ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender? Tenemos que pasar por varios procesos y cuando pasamos por esos procesos vamos a recibir la paciencia. Porque en nuestra vida, muchos cristianos, las personas que no soportan es porque no tienen paciencia. Nosotros siempre vamos a tener pruebas, pero a través de esas pruebas es donde Dios está diciendo que seamos personas maduras a través de nuestra fe, para que seamos completamente personas de Dios. Para ser una persona completa
es una persona madura. No, esto no es un don de que Dios nos está dando. 해서 여러분의 성숙한 사람을 어느 날 갑자기 De la nada, no, ustedes no van a ser personas maduros ante la fe, sino que 성숙한 사람이 para ser una persona madura con la fe es que nosotros tenemos que recibir esas pruebas de Dios. 하시는데 Y Él va a escuchar nuestra oración y Él va a escuchar nuestra voz, 그게 바로 하나님의 nuestra oración. 겁니다. 왜냐하면 Cuando Él escucha nuestra oración, Él 사람들이 아니에요. 고통을 달라고 va a hacer nuevas historias, pero Él lo va a hacer como Él desee. 매일매일 Si nosotros 새벽 기도를 하면서 cada día, todos los días, le damos la oración a Dios, 주님 앞에 en la mañana, en la noche, siempre venimos a Él. 하나님의 손을 구합니까? ¿Qué es lo que nosotros le pedimos? 성숙하지 못하기 때문에 Muchas personas porque no son maduros, porque su vida religiosa no está muy madura. Nosotros, 예수님의 인격을 생활화하는 그래서 우리 en vez de pedir 현실, 문화, 현실 속에서 아니, la identidad de Jesús, 속에서 여러분의 존재를 통해서 여러분의 언어를 통해서 여러분의 nosotros en vez de pedir de cómo Jesucristo había actuado en este momento, en vez de pedir para una vida de humildad, una vida de donde nosotros respetamos a las otras personas y trabajamos por ellos, en vez de pedir eso, 원하십니까? nosotros pedimos la mano de Él. 아멘에도 하나님이 침묵하신다고 아니면 응답하시죠. Si ustedes oran a Dios y piden vivir una vida como Jesús, Él va a responder. 그런데 평생 동안 여러분 상대 다양한 시련이 Ustedes en la vida van a tener demasiadas pruebas y eso no es algo que viene de repente. 하나님 뭔가를 잘못했기 때문에 Y no es porque ustedes hicieron algo malo que están las pruebas, no. 근데 Bueno, pueden ver, pero algo que tienen que pensar es de que en Jeremías dice así, 예레미야 11장 29절 en el capítulo 11 dice así, 너희를 향한 나의 생각은 que el pensamiento de Jesús no es para darnos a nosotros 그것은 장래의 미래의 esos desastres, sino que Él espera darnos el deseo que Él tiene para nosotros. 사모하는 어떤 사람이 주님을 닮는 사람이에요. 여러분의 삶의 모든 영역 Las verdaderas personas que en serio aman a Dios son las personas que quieren parecerse a Él, donde muestran con su vida la identidad de Jesucristo, una vida 그분의 시간을 en donde piensan en la vida de Dios, cómo vivir la vida como Dios, una vida en donde nosotros podemos darle la gloria a Dios. Por eso las personas que en serio son maduras en ese contenido 그래서 우리 성 está hablando de cómo tenemos que madurar 그 nuestra vida religiosa. 뭐냐면 여러분 순종한 사람 되고 싶으세요? 그럼 순종은 뭡니까? Tenemos que obedecer. 순종하는 ¿Qué es obedecer? 우리는 어떤 과정 Eso no es su don. 훈련이라는 연단 Tenemos que tener varios entrenamientos para poder obedecer. En Hebreos capítulo 5 dice así, Jesucristo aquí estaba confesando de que aún Jesucristo, a través de la obediencia, Él maduró. Incluso Jesucristo, Él aprendió a obedecer. Eso significa que nosotros también tenemos que hacer entrenamiento. 하나님부터 배움을 통해서 Y a través de esa enseñanza nosotros 예수 그리스도가 하나님의 나타나심에 제한이 없는 그런 통로의 역할을 하셨다는 y a través de esa enseñanza Jesucristo se convirtió en el paso, en ese camino para enlazarnos a nosotros con Dios. Por eso si ustedes piensan y quieren vivir una vida que Dios va a ser el primer lugar, lo que tienen que hacer ustedes es seguir a Dios y mostrarle a Dios y vivir una vida en donde podemos mostrar a Dios a otras personas también, mostrárselo a Dios también. 그런 Si ustedes dicen amén en su corazón, Él va a ver 너무너무 ese corazón verdadero de ustedes 위에서 일어나셔서 말이죠. 즉시 온전히 기쁘게 y Él va a estar muy alegre. 여러분에게 뭘 보내주신다고요? 그런 사람이 될 때까지 다양한 시련들 여러분 앞에 Dios nos va a entrenar a nosotros hasta que seamos personas verdaderas y personas maduras ante la fe de Dios. Pero nosotros cuando tenemos muchas pruebas decimos, Dios, ¿qué te hice yo para que me des esta dificultad? 그런데 하나님 나에게
Yo he hecho mucho trabajo aquí en la iglesia. Yo he trabajado mucho por ti, pero ¿por qué me das estas pruebas? ¿Por qué me das estas dificultades? ¿Por qué me das esta tentación? Por eso muchos cristianos, ellos no saben el verdadero significado de las pruebas que Dios nos está dando. Entonces, y le dicen, Dios, ¿por qué tú no eres justo? Tú has dicho que tú eres justo, pero no lo es. ¿Por qué tu amor cambia en este momento? Tú dijiste que tu amor nunca va a terminar, pero ¿por qué yo tengo que experienciar tu amor que ha terminado? No tenemos que decir esto. Nosotros tenemos que creer y pensar que el amor de Dios no tiene fe. Cuando estamos aquí en estas pruebas, a veces negamos a Dios o a veces empezamos a dudar acerca del amor de Dios porque estamos pasando un tiempo muy difícil. Y decimos, ¿por qué yo tengo que vivir una vida muy difícil? Yo no entiendo. Pero ustedes tienen, lo que tienen que hacer cuando están en esa dificultad, ustedes tienen que reaccionar pensando en el deseo de Dios, pensar en la relación de Dios. Como ustedes son personas que tienen que madurar, es que tienen esa prueba. Por eso cuando tienen esa dificultad, ustedes tienen que arrodillarse frente a Él y pedir a Dios y pedirle ayuda para que los salven en esta dificultad, para que los saquen en este dolor que está pasando en este momento. Si ustedes le piden a Dios, Dios no le va a decir, yo no te voy a sacar de esa dificultad. No, no, Él no va a decir eso. Si nosotros le pedimos con nuestro corazón y lloramos, clamamos a Él, Él va a escuchar hasta nuestro respiro, hasta nuestro suspiro. Él siempre nos va a dar un camino donde podemos salir adelante. Si nosotros si pensamos en todas esas promesas que Dios nos dio en la palabra, y una de las promesas más grandes es de que Dios es verdadero. Él nunca miente. En Isaías 44 dice así. Está diciendo que Jesús, que Él mandó a Jesús y que Dios envió aquí para que nosotros seamos su pueblo. El pueblo de Israel se convirtió en su pueblo. Él nos escogió a nosotros, por eso mandó aquí a su Hijo y Él nos sacó de la muerte y ese pecado y me dio vida a mí a través de ese sacrificio que hizo Jesús. Dios está hablando la verdad. No es algo que tenemos que pensarlo fácil. Eso es la elección que hizo Dios, pero aún así nosotros tenemos que pensar en Él. Y la gran bendición es de que Él nos está diciendo que nosotros somos sus hijos. Él nos escogió a nosotros. Por eso somos muy preciosos nosotros. Y somos personas que tenemos esa presencia de Dios, esa identidad de Dios. Somos hijos e hijas de Dios. Estamos en ese lugar donde somos hijos de Él y tenemos que parecernos a Jesucristo. Somos una vida que somos muy preciosas. Por eso el Salmo dice que aquí todas las personas que estén aquí en esta tierra, Él recibe la alegría. Esa alegría por eso está dentro de nosotros. Tenemos que decir, la alegría de Dios soy yo. Por eso tenemos que pensar en la relación que nosotros tenemos con Dios. Si hay aquí, por ejemplo, 100 personas, Dios le da a esas 100 personas el amor. Pero tenemos que pensar en la relación entre mí y Dios. De qué tan preciosos soy yo para Dios y por qué Él me envió aquí a esta tierra. Ninguno de aquí está viviendo sin propósito. Todos tienen algún propósito. Tienen que saber ese propósito y Dios para cumplir ese propósito nos está llamando a nosotros y tenemos que pasar por esos varios procesos. Cuando nosotros estamos sufriendo, tenemos dificultades, a Él le duele también.
축복을 받는 거야. 이건 사단이 준 거짓 메시지 아닙니까? Si ustedes piensan de que Dios se está riendo de ustedes porque ustedes están pasando esas pruebas, porque ustedes están en un estado difícil, eso es un pensamiento que le está dando Satanás, porque Dios le duele cuando a nosotros nos duele también. Ese es el corazón de Dios. 그래서 그다음 말씀 Por eso en la siguiente palabra está diciendo, aunque ustedes pasen en medio del agua o en medio del fuego, el agua no nos va a poder ahogar y el fuego no nos va a poder quemar a nosotros. ¿Por qué? Porque tú eres mío. Yo te cambié por la vida de mi hijo. 하나님, 정말 하나님의 Ese Dios, 가치 있는 그런 존재이기 때문에 enfrente de ese Dios, soy esa criatura tan valiosa. Por eso Él nunca nos va a dejar. Hasta el fin del mundo va a estar con nosotros. Eso es el amor que Dios nos está diciendo a nosotros. La promesa que Él nos hizo a nosotros. No importa en qué dificultad, en qué situación estemos, en qué prueba estemos. La razón que nosotros no estamos temblando o no nos estamos preocupando, aunque estemos caminando esa noche, ese túnel, esa cueva oscura, Dios no nos va a dejar a nosotros. ¿Qué nos dijo Él? 절대로 하나님 Él nunca dijo que nos iba a dejar. 수 없는 그런 주님이십니다. 고난이 오면 고통이 오면 Cuando vengan esas pruebas, cuando vengan esos dolores, al lado mío y 했던 사람이요. 삶을 공유했던 사람 다 떠날 수 있습니다. al lado mío no puede haber nadie, no puede haber ninguna persona. Nosotros podemos sufrir mucho, pero Dios 고난 가운데서 en esta dificultad, en este dolor, nunca nos va a dejar solo, porque Él nos dio esa promesa, Él nos prometió a nosotros. 고난의 위협이 Entonces ustedes tienen que pensar de qué tan valiosas son ustedes y tienen que pensar de qué tan preciosos son ustedes y por qué estamos nosotros pasando por estas pruebas. 그래도 여러분 힘들어요. 이 No importa por qué pruebas pasen, si las pruebas son de Dios, siempre les va a doler. Ustedes no quieren tener ese dolor, ustedes claman a Dios. ¿Y qué le dice Dios? Yo te voy a sacar de ese dolor. Yo tengo ese poder. Yo soy el Dios grandioso. Yo soy tu Padre. 주님이라고 말씀하세요. Yo soy tu Dios. 그러면 여러분 안에 Entonces Dios 정말 하나님이 여러분을 그 고난에서 옮겨주시나요? 고통에서 los saca a ustedes de un solo de esa situación difícil. 자유로움을 갖게 하셨나요? ¿Ustedes han sentido eso? 그러니까 건져달라는 구원의 개념과 Si nosotros le pedimos a Dios que nos salve, nuestro punto de vista, el punto de vista de Dios es muy diferente. 너무 무거워서 힘들어서 버거워서 Nosotros sentimos muy difícil y muy pesado este dolor, por eso le decimos a Dios, Dios, quítame este dolor. 사랑을 너에게 보여주는 Pero Dios a través de esas pruebas, 무슨 말인지 이해하시죠? Él quiere mostrar su amor y quiere ver cómo nosotros y 해달라고 cuánto nosotros amamos a Dios, 그런 기도는 하나님의 cuánto nosotros le pedimos la humildad a Él, cuánto nosotros nos arrodillamos y oramos a Él. 그럴 때 하나님 그렇지만 하나님이 이것으로 끝나는 것이 아니라 우리의 그 다음에 주는 위로의 말씀이 뭐죠? 너희가 어떤 고통과 Él nos va- 할지라도 이 Él 고난을 Va a darnos esa consolación en todas esas dificultades, en todas esas pruebas. ¿Qué es lo que nos envía a través de estas pruebas? 힘을 Ese poder, 있다고 하는 것이 아니라 esa fuerza de poder salir adelante. 있다고 하는 겁니다. 성경에서 이것을 어떤 하나님의 Ya con esas pruebas, Él nos dio ese poder 하나님의 특별한 사랑 y esa capacidad de que nosotros salgamos adelante. Él nos está dando la oportunidad para que nosotros seamos más fuertes cada vez. Si ustedes quieren sentir ese verdadero de amor, 이제는 좀 부담이 되죠. 왜냐하면 아멘하는 순간 puede decir amén, pero ahorita ustedes ya sienten esa presión de decir amén. 기대하지 않았던 Porque si decimos amén, tenemos que pasar por todas esas dificultades, por todas esas pruebas. Por eso ustedes están 이 인자심의 사랑이 pensando si decir amén o no. 사랑의 아름다운 Pero con ese amor de Dios 한 사람을 소개해드리고 싶어요. 이 말씀이 어디 있냐면 시편 es tan grande. Y hay una persona que mostró ese gran amor a Dios, que es David. 이 사람은 Que en Salmos David le dice así, 가장 어두운 밤을 광야에서 보냈던 cuando él estaba en ese desierto tan oscuro y estaba en esos días tan oscuros. En ese desierto, 왕권을 아들이 빼앗기 위해서 쿠데타를 일으켰어요. 자기 아버지를 말이죠. cuando 내어 쫓았습니다.
él había perdido el trono por su propio hijo. Su propio hijo sacó a su padre. El padre había dejado traicionado a su padre. Cuando él sufrió ese dolor, ¿qué tuvo de David dentro de su corazón? Él tuvo gran sufrimiento, él tuvo gran dolor en su corazón. Pero él pasando por esta noche, 트라우마가 생겼겠죠. él tuvo un trauma dentro de él. 쓴불에서 Pero, 나오는 여러분 반응이 뭐죠? 고난 통해서 많은 사람들이 pero a través de ese dolor y este sufrimiento, 원망하죠. 분노하죠. todos 왜? se enojan, todos empiezan a quejarse. 우리가 쏟아붓는 것 아닙니까? 근데 다윗은 Pero David no hizo esto. Él confiaba en Dios. Él sabía 고통을 통해서 하나님 qué tan bueno era Dios. Él sabía que a través de ese dolor, él podía salir adelante. 이 고난의 가운데 Y a través de ese dolor, él pudo 노래 cantarle a Dios, alabarle a Dios con todo su corazón. Decir, mi espíritu, Dios, mi alma te está alabando, Dios. 여러분 이 아름다운 하나님의 사람의 Espero que ustedes puedan escuchar esa confesión de David. 인자심이 생명보다 낫다고 하는 겁니다. Está diciendo que Dios es tan bueno 그분의 사랑이 우리 영혼을 덮습니다. 그 y 말이 su amor 우리가 어떤 hace que nuestro espíritu 고통의 esté bien. No importa qué tanto estamos sufriendo, qué tantas pruebas estamos pasando, ese amor está dentro de nosotros, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y cada vez que nosotros pasamos por esas pruebas de Dios, Él está más cerca de nuestro espíritu. 사랑을 경험한 사람들은 Las personas que saben ese amor de Dios a través de esas pruebas, 주의 인자심이 생명보다 ellos siempre van a dar el servicio, siempre van a dar la alabanza a Dios en cualquier lugar que estén, porque ellos saben qué tan grande es el amor de Dios y que ese amor los está cubriendo a ellos. 여러분 이게 얼마나 놀라운 Ustedes 선물인가를 우리가 이해해야 tienen que pensar de qué tan grandioso es este regalo de Dios. 이런 Si ustedes quieren ser personas así que le alaban a Dios, le claman a Él en medio del sufrimiento, 심령으로 주님을 깨어진 마음으로 예배하는 가장 높은 차원의 예배를 드릴 수 있는 고통 가운데서 고난 가운데 주님의 인자심을 tienen que alabarle a Dios. 그런 사람이 되기를 원하신다면 Si ustedes quieren ser esos tipos de personas, pueden decir amén, pero ustedes tienen esa presión. 사람이 가르쳐 주는 노래가 아니에요. 그건 어디서 Pero hay una alabanza que Dios nos está enseñando a nosotros. 들어갔을 때 하나님이 직접 Es la alabanza que nos enseña cuando estamos en esa dificultad. 이런 노래를 배우고 싶습니까? Si ustedes quieren aprender esta 하지만 여러분 영은 이미 alabanza, digan amén. 수없이 인생을 살아오면서 이 사랑을 경험한 사람들 고난 가운데서 Las personas que han sentido ese amor de Dios, ellos cuando están en esa dificultad, 이 하나님의 사랑 son las personas que van a pedir la cara de Dios, la identidad de la presencia de Él, no su mano para que los salven de un solo. Las personas que en serio no sienten el amor de Dios son las personas que están pidiendo la mano de Él. 우리가 주인공입니까? 주님이 주인공. Nosotros no somos los protagonistas. Aquí en este servicio, nosotros no tenemos que ser centro, sino que Dios tiene que ser el centro. Pero ¿por qué nosotros siempre decimos que somos el centro? 그래서 항상 뭔가를 ¿Por qué siempre? 주님 달라 여러분 이런 Porque nos hace falta, le pedimos y pedimos a Dios. 왜냐하면 이런 수준의 여러분 주님 앞에 구한다. Si ustedes le piden eso, Dios no los va a dejar obviamente porque somos sus hijos. Pero yo espero que ustedes sean personas que en serio conozcan a Dios. Y espero que esa palabra de hoy pueda ser una palabra donde lo puedan vivir cada día de sus vidas. Cuando estemos pasando por esas pruebas, pensar por qué estamos pasando en esas dificultades. 내 힘으로는 견딜 수 없는 Todas esas dificultades que nosotros no podemos salir con nuestra fuerza, pueden ser problemas económicos, de salud, por nuestros hijos o las personas que no queremos aquí en esta iglesia, o problemas aquí dentro de la iglesia. 어떤 문제입니까? ¿Qué tipo de problemas tienen ustedes? 주님이 이란 우리에게 뭐라고 말씀하시죠? Dios nos está diciendo a nosotros, 이 고난에 직면해 있는 우리들에게 a nosotros que estamos en esta dificultad, 이건 기회라고 말한다면 이게 si Él 축복이라고 está diciendo que es la bendición y la oportunidad que nos está dando a nosotros, nosotros 그런 기회를 외면할 수 있겠습니까? no podemos dejar esta oportunidad al lado.
친밀한 관계 Si Él 속에서 está diciendo que es el 만약에 momento para 소통하고 acercarnos 살펴보면 más a 사귐을 nosotros, 가지고 a Él. 믿음의 길을 걸어가는 사람이 되고 싶으면 이런 Si, 질문 감당을 si 못하죠. ustedes quieren ser personas que van a estar más cerca de Dios, tienen que confesar y decir, Dios, yo voy a sobresalir sobre todo esto, yo voy a sobrepasar esos obstáculos. No podemos decir que somos personas maduras, no podemos decir que somos verdaderos cristianos si no pasamos por ese proceso y esas pruebas. Si nosotros salimos frente a Él sin nada, sin hacer ningún esfuerzo, Él nunca va a escuchar nuestra oración. Si nosotros 성경은 그렇게 막 가르치지 않습니다. 왜 우리 삶 가운데 끊임없는 오죽하면 salimos a Él sin nada, 너희가 여러 가지라는 el 다양한 Espíritu Santo no nos va a ayudar a nosotros. 여러분 우리가 하나님이 우리에게 사용하신 많은 히든 카드가 있어요. Dios está usando 안 꺾여요. muchas cosas hacia 그래서 nosotros. 정말 Nos está dando 겸손한 muchas cosas. 하나님 중심의 삶의 자기를 Las personas que son muy humildes, 이분 주님 ellos no hacen que su vida sea el centro, 싶습니다. sino que hacen de que Dios sea el centro de su vida. Le pide a Dios 근데 주님은 기다리시는 거죠. 이런 para que Dios le ayude en cada momento. 입으로 주님을 공경하는 Las 사람이 personas que son arrogantes solamente confiesan a Dios por su boca. 가진 사람이라면 Pero si ustedes son personas que en serio aman a Dios 그렇지 않다고 y 하는 piensan en Dios con todo su corazón, 이 고난이 우리에게 주는 entonces estas pruebas son una bendición. 말씀을 통해서 여러분에게 더 깊이 이해되는 실제적인 얘기를 한 말씀 여러분에게 해드리겠습니다. Les quiero contar una historia que fue verdadera. Yo ahora tengo muchos años. 생각하는 También tal vez van a decir, 굉장히 인생의 아주 연륜을 그래서 제 인생을 저는 가끔 제 자신을 이렇게 표현해요. 나는 인생의 끝자락에 와 있는 사람이다. yo por eso, como tengo muchos años, digo que yo ya estoy en mis últimos días de mi vida, de mi tiempo. 그런 어려움들이 저를 흔들었습니다. Yo tuve tiempos muy difíciles. 자신을 보면서 Yo a veces viéndome a mí mismo, 너무나 절망스러운 me sentía muy desesperado. No miraba ningún propósito, ningún deseo. 때도 있었습니다. Tuve tiempos muy difíciles en la vida también. La razón que yo les estoy diciendo es porque yo también tuve esa dificultad al igual que ustedes. 가지고 그 속에서 우리가 믿음의 생활을 합니다. Y 대개는 아주 nosotros tenemos que vivir, 한 사건이 sobresalir y sobrepasar esos obstáculos. Yo tuve 여전히 제게는 cáncer. 여전히 암에 노출돼서 이것 때문에 내가 주님 앞에 주님의 얼굴을 구하고 이것 때문에 Aún 주님의 a 원하시는 veces 깨끗하고 순결한 no sé cuándo voy a sufrir otra vez del cáncer. Por eso yo le estoy pidiendo la cara, la presencia de Dios. 저는 주님 앞에 제 자신의 실체를 Yo, 저는 frente de Dios, 이런 말이 죄송합니다. 오해하지 말고 들으십시오. le estoy pidiendo a Dios y le estoy dando a todo a Él. 리더의 한 Yo era una persona grandiosa, perdón 사람이었어요. si me oigo muy presumido, pero era una persona de que 많은 사람들에게 yo era una persona de que todos me admiraban. Yo siempre trabajaba por todas. Muchas personas me respetaban a nosotros. Yo en mi vida, 어떤 사람이에요. yo tuve mi propio nombre 나오는 언어들을 통해서 en mi vida. 다른 사람이 Era una persona que podía moverles el corazón a muchas personas. Tenía ese poder y esa capacidad. Yo tuve ese tiempo en mi vida. ¿Saben qué pasó en ese tiempo en mi vida? 그런 위기의 직면을 하나님이 노출시킨 거예요. 그때 Yo 깜짝 놀랐어요. tuve esas pruebas de 저는 Dios en 다른 ese 사람이 momento. 암에 걸렸다고 하면 Yo cuando escuchaba de que a otra persona le daba cáncer, decía, solo tiene que orarle a Dios con todo su corazón. 했던 사람이에요. Yo le consolaba esto a otras personas. Pero yo cuando me enfrenté con esa enfermedad, me di cuenta de qué 내 영적인 tan débil era mi fe, 얼마나 que mi vida religiosa era muy débil. 그런 믿음을 Era muy pobre yo, 왜냐하면 저는 porque yo 다른 사람의 믿음의 연약함을 도와주는 일에 solamente ayudaba a las personas que tenían su fe débil. 도와주기 위해서 Los ayudaba para que ellos 해주고 podían 도와주기 위해서 sobresalir adelante frente de Dios. Y los ayudaba. Pero cuando a mí 내 자신의 믿음을 보니까 me llegó esa dificultad, me di cuenta de que mi fe estaba muy débil. 믿음의 상태는
어디에서 발견되어지는지 아세요? 이런 교회라는 ¿Saben 현실 속에서 cuando se muestra la fe 모든 것이 편하게 느낄 de 때 nuestra vida religiosa? 여러분 영적인 실체가 정확하게 Cuando están en un tiempo en un tiempo muy bueno, 우리가 어떤 ustedes 영적인 no van a sentir 살아가는지를 알게 하시기 위해서 cómo está su 어디로 fe 이끌어 가시죠? para poder evaluarlo. 광야로 이끌어 가시죠. En ese lugar donde ustedes pueden evaluar su fe, es ese desierto donde no hay nada. 이 척박한 땅에 나에게 위협이 되지 않겠죠. 두려움이 되지 않겠죠. Si yo en serio hubiera creído en Dios con todo mi corazón, si hubiera ido a ese desierto, no hubiera sentido ese miedo. Pero 사람들이 그 실체가 como no amamos a Dios con sinceridad y no pensamos en Dios con sinceridad, cuando llegamos a ese desierto, sentimos que nos vamos a caer hacia lo más profundo. Y decimos, 된 믿음을 살지 않겠습니다. 정말 믿음이 y en ese momento yo le dije, Dios, yo ya no quiero vivir una vida falsa. Dios, la vida el tiempo que me falta a mí, yo voy a vivir como tú desees. Y yo empecé a hacer esta confesión. 그때 하나님 제게 주신 말씀이 하나가 있었어요. Y me dio una palabra en ese momento. Y quiero darles esta palabra a ustedes y terminar la predicación de hoy. 어디에 있는 말씀이냐면 Esa palabra 고린도후서 12장 7절 está en 2 Corintios, 하나님 바울에게 가시 donde Pablo 사건을 여러분 아실 겁니다. 어떤 사람이 recibe una espina. 바울은 Es- 굉장한 사람이었어요. Pablo era una persona muy grandiosa. 이 사람은 Él había sido usado mucho 명령을 준 y 사람. había recibido 근데 ese 하나님이 사람을 쓰시려면 amor de Dios. 이 쓰임을 받을 수 있는 그릇이 이 사람에게 필요했다는 얘기를 하는 겁니다. Él tenía un 하나님이 쓸 수 있는 그릇이 trasto muy grande dentro de su corazón, 하실 수가 없는 거예요. 근데 여러분의 어떤 소망이 있냐? donde podía recibir todo de Dios. 하나님 나를 통해서 그분의 영광을 드러내고 싶어. 나를 통해서 그분의 생명이 흘러나는 그런 아름다운 믿음의 삶을 살고 싶어. 이 고백은 우리 모두의 고백이에요. Y entonces Pablo 바울을 쓰시기 위해서. había confesado que él quería recibir todo de Dios, que él quería vivir por él. ¿Y qué le dio Dios a Pablo? Le dio esa espina en su cuerpo. Le dolía mucho. ¿Y qué le dijo a Dios? 가시를 제거해라. Dios, por favor, quítame esta espina de mi cuerpo. Me duele mucho. Quiero que le dijo Dios 말하지 않고 이 가시를 a Pablo. 고통이라고 말하지 않고 Dios le dijo, esto no es dolor, sino que es una bendición. 내 은혜가 Que con esta espina 내게 족하다고 하는 거예요. era suficiente. Con esa bendición era suficiente. 그런 고백을 했을 거예요. 이 ¿Por qué 통해서 Dios había dicho esto? 그릇을 만드는 Porque yo a través de esta espina te voy a hacer más fuerte para poder usarte. Pablo había recibido esas grandiosas planes de Dios. 의미를 가진 사람들이에요. 환상을 보았습니다. 하나님 아, 음성을 들었습니다. Escuchaban la voz de él, miraban visiones. Obviamente fueron personas de que experimentaron a Dios más que nosotros. Y ellos se habían sentido muy arrogantes. Ante Dios se miraban muy arrogantes. 하나님과 사람이 보는 관점의 차이예요. 왜 우리가 이런 가시를 Nosotros decíamos que eso era una espina, pero Dios decía que eso era una bendición. Dios, ¿por qué me da este dolor? 옆에 붙어서 말이죠. 나를 괴롭히는 사람들이 ¿Por qué me haces de que haya personas que me moleste hasta aquí, hasta que yo, 이기는 관계예요. hasta el fin del mundo? Pero aún así Dios está diciendo que eso es una bendición. Él está viendo nuestro punto débil. 상대방에 있는 연약함, 모자람이 얼마나 큰 축복이 되는지를 이 말씀을 통해서 우리에게 격려를 주시는 겁니다. Y Él a través de eso nos está mostrando la bendición de Él. 리얼하게 좀 표현하고 싶은데 좋은 말씀마다 너무 리얼하게 표현하면 오늘 여러분의 삶의 질이 조금 위협을 느낄지 않을까? 불안한 마음 때문에 그냥 넘어가겠습니다. 근데 여기서 우리가 알아야 될 것은 뭐냐면 Algo que tenemos que 이 pensar 가시가 나를 nosotros 찌를 때마다 es de que cada vez de que esa espina nos hace dolor, nosotros vamos a ser personas que vamos a depender más de Dios. 내 자신을 Cada vez de que nos empieza 여러분 하나님 우리에게 준 a pinchar esta 가장 espina, 아름다운 축복이 뭐냐면 인간이 vamos a pensar más en Él. 아는 것이에요. 인간이 ¿Sabe cuál es la mejor bendición? Es de que nosotros sepamos 정말 인간이
cada vez que la espina nos empieza a pinchar, que tengamos, que recibamos y pensemos esa bendición de Dios. 신의 성품에 참여되고 신의 Si 아들이라고 nosotros 하는데 decimos que 왜 somos hijos 사람으로 de Dios, 만드셨는지, ¿por qué? 사람으로 만드셨는지. 인간이란 사람이라는 존재는 한계를 가지고 있어. 완전하지 않습니다. Dios creó 완전하지 않습니다. 왜 La razón que Dios creó a los humanos es 이 porque 완전함을 nosotros no 온전히 somos 하나님을 completos 의지하지 않기 때문에 y nosotros siempre tenemos que depender de Él. 하나님을 의지하는 사람이 되기 위해서 Para que nosotros podamos depender de Él, es que Él nos está dando las espinas. Si nosotros cada vez tenemos esa dificultad, Dios nos va a dar esa espina para que nosotros podamos ser verdaderas personas. Jesús vino aquí a esa tierra como humano. 사람이란 자신을 알게 되면 더 이상 Cuando 자신을 Él 방어하지 않습니다. sabía que Él era un humano, aunque tenía esa debilidad de Él, 통해서 권위가 다 Él sabía de que podía decir y confesar esa debilidad. 사람들에게 열어놓을 수 있는 그런 자유함을 가진 사람. 권위라고 하는 것은 바로 겸손을 통해서 오는 것이라면 여러분 Si nosotros recibimos la humildad a través de esa debilidad, 이건 하나님께서 오는 nosotros tenemos que pasar por esas varias pruebas para poder ser una persona humilde. No tenemos que ser arrogante. Cuando Pablo se dio cuenta de que 뒷면에 있는 él tenía que ser más humilde, 권위에 대해서 어떻게 표현했죠? él confesó así. Cuando él supo que esa espina era una bendición, él se alegró mucho. 온전히 기쁘게 여겨라. Él está diciendo que cuando tengamos las 시련이 너로 하여금 diversas pruebas que tenemos que recibirlo con alegría. Tenemos que ser personas completas, tenemos que ser personas humildes, tenemos que ser personas maduras ante la fe, ante Dios. Para convertirnos en las personas que seamos humildes ante Él, es que Él cada vez nos está dando la prueba. Pero a través de esta prueba podemos saber el verdadero amor de Dios y la sinceridad de Él. Y todo esto no se va a convertir en algo que nos va a hacer doler por todo el momento, sino que Él nos va a dar esto para que nosotros siempre seamos 하나님을 나타낼 수 있는 personas que dependemos de Él. 참 어려운 얘기합니다. Es muy difícil. 여러분이 현실과 사실은 굉장히 갭이 있는 그런 하나님 나라의 원칙에 대한 얘기를 합니다. Y esto es algo 이 원칙에 대한 소중함과 이 원칙을 통해 주신 하나님의 축복이 얼마나 큰가를 que Dios 알고 nos 있는 está diciendo Dios. 우리는 Si nosotros no sabemos el verdadero propósito y el verdadero plan de Dios, nosotros vamos a ser únicamente personas que vivimos solamente con la normalidad. 여러분 그 삶이 마지막에 Espero que ustedes cuando estén ante Dios en ese último momento puedan decirle a Dios que de qué tan bien habían vivido y que no se sienten avergonzados en frente de Dios. 가지고 주님 앞에 서시겠어요? 여러분 우리 모두가 그런 사람이 되기를 원하지 않습니다. 그래서 바울이 이런 얘기를 하죠. Por eso Dios está diciendo que cuando Él está haciendo en un tiempo muy difícil, 였다고 합니다. 왜? 그 연약하게 만든 가시가 주님을 의지하는 겸손한 Pablo, 사람이 cuando él estaba en tiempo muy difícil, él estaba ahí en esa espina para ser una persona más humilde. 내려오죠. Y en ese tiempo viene la bendición y el poder de Dios. 그런 사람이 되기를 원하십니까? 이건 Si ustedes quieren ser personas humildes, digan amén. 그렇게 강조를 했는데 그렇게 속임을 잘 당하세요? 그래서 여러분들은 정말 겸손한 사람이 되기를 원하세요. 나름대로. 여러분 겸손한 사람이 되기 위해서 주님께 구하고 간구하고 찾습니다. 그럼에도 불구하고 여러분 왜 그런 겸손을 가지고 있는데 하나님의 능력이 나타나지 않을까? 궁금하지도 않죠? 여러분 궁금하셔야 됩니다. 그 궁금함의 답이 그거죠. 충분히 겸손하지 않기 때문에 하나님 여러분을 쓰시는데 제한을 받을 수 없는 Si ustedes no son humildes, si ustedes son arrogantes, Dios está esperando hasta ese momento que ustedes se conviertan humildes y que en serio puedan ser ese plato donde Dios pueda usarlos. 상식에서 벗어난 그런 동의할 수 없는 사람들이 있잖아요. 그 Hay 사람들이 esas 어느 personas que en serio no pueden vivir la vida y no pueden ser usados por Dios porque Dios no, 쉽지 않은 그런 사람들이 porque tienen 죄에게만 pensamientos malos. 아, 죄에게만 있구나. 여기 대단한 교회네요. 하나님은 우리가 그분의 뜻을 따라서 겸손이라고 하는 이 하나됨 속에 있을 때 하나님이 이 교회가 존재하는 그 목적이요. 이 교회를 통해 하나님 제한받지 않고 이 교회를 통해서 온 열방에 Si ustedes en serio
quieren ser usados por Dios, ustedes quieren ser personas humildes. Y por eso, si ustedes fueron llamados por Dios, tengan esa humildad dentro de Él. 그리고 이 교회를 여러분 가정을 Y 그렇게 entonces, 쓰시는 espero 아름다운 que Dios pueda ver ese corazón de ustedes y puedan usarlos a ustedes aquí dentro de de la familia y de la iglesia. En este momento queremos cerrar nuestros ojos y orar. 아버지, Dios, 오늘의 말씀이 저희들의 la palabra de hoy, 큰 격려와 또 하나님의 esperamos de que esto 그 사랑 안에서 우리가 온전히 주님을 nos haga que nosotros vivamos tu vida como tú desees, Dios, y que vivimos ese 지금 하나님 camino de la fe. Y solamente miramos todo a través de ti, con tu perspectiva, para que siempre podamos 사람이 아니라 이것이 우리에게 위협이 되지 않고 오히려 ser verdaderas personas, no tener temor y no preocuparnos en cada momento. 선물인 것을 알고 Saber de que esto es tu regalo, Dios, y que podamos alabarte y darte ese servicio aquí en esta dificultad. 믿음의 사람들이 되어지도록 은혜를 Por favor, bendícenos, Dios. 존귀하신 예수 그리스도의 이름으로 En nombre de Jesucristo oramos. Amén.